Capítulo 19. Jill se quedó mirando pasmada como Wesker dejaba de hablar de repente y caía al suelo en redondo. Hasta que Barry apareció doblando la esquina con el corte en la mano y se quedó mirando al cuerpo del capitán con los ojos llenos de odio furibundo. Ella se agachó rápidamente al lado de Wesker y le quitó la pistola que todavía empuñaba en la mano inerte, metiéndosela en su propio cinturón. Barry se giró para mirarla, esta vez con los ojos llenos de arrepentimiento y pidiendo disculpas. Jill, lo siento mucho. No debí creerle en ningún momento. Ella se quedó mirándolo por un momento, pensando en las hijas de Barry. Moira tenía la edad de Becky McGee. No importa, dijo por fin. Has vuelto, y eso es lo que importa. Barry le devolvió sus armas y ambos miraron de nuevo el cuerpo tendido de Wesker. Todavía respiraba, pero estaba inconsciente. Estaba claro, no se iba a recuperar en bastante tiempo. Supongo que no llevarás unas esposas encima, ¿verdad?, preguntó Barry en voz alta. Jill negó con la cabeza. Quizá podamos echar un vistazo en el laboratorio y encontremos algo. Tiene que haber un cable o algo similar que podamos utilizar para atarlo. Además, siento curiosidad por saber qué es ese milagro de la ciencia moderna al que se refería. Se dio media vuelta y apretó el botón que abría la puerta hidráulica, fijándose al mismo tiempo en la señal de peligro de contaminación biológica que había a un lado de ella. La puerta se abrió deslizándose a un lado y los dos entraron en el laboratorio. Por todos los... Era una cámara enorme, con un techo altísimo, repleta de pantallas de ordenador y de cables que serpenteaban por el suelo y que terminaban en una serie de grandes tubos de cristal. Había 8 tubos en total, situados en el centro de la estancia, y cada uno de ellos tenía el tamaño suficiente como para contener a una persona adulta. Todos estaban vacíos. Barry se agachó y recogió un puñado de cables con una mano, mientras con la otra rebuscaba un cuchillo en su bolsillo. Mientras tanto, Jill caminó hacia la parte trasera del lugar, mirando el equipo médico y técnico. Y de repente se detuvo. Sintió como se le abrían los ojos de par en par y la mandíbula le caía. Apoyado en la pared posterior había un tubo mucho más grande que los demás, de al menos 2,5 metros de altura, enganchado y conectado con un cable a su propia pantalla de ordenador. La criatura que se encontraba en su interior tocaba ambos extremos del tubo y era, sencillamente, monstruosa. Jill, ya tengo los cables. Voy a... Barry se detuvo a su lado, y sus palabras se desvanecieron cuando vio aquella abominación. Ambos comenzaron a acercarse sin decir ni una palabra, incapaces de resistir el impulso de ver aquello más de cerca. Era un ser de gran estatura y de proporciones físicas correctas, al menos por lo que se refería al ancho y musculoso torso y a sus piernas. Aquellas partes parecían humanas. Sin embargo, uno de los brazos había sido transformado en un puñado de garras enormes, mientras que el otro brazo parecía normal, aunque increíblemente grande. En el sitio donde debía encontrarse su corazón había una especie de tumor grueso y lleno de sangre, y Jill se dio cuenta de que aquella masa bulbosa era el corazón de la criatura. Palpitaba ligeramente, extendiéndose y contrayéndose con latidos lentos y rítmicos. Se paró delante del tubo de cristal, pasmada por aquella abominación. Podía ver líneas de cicatrices en sus extremidades, cicatrices causadas por operaciones quirúrgicas. No tenía órganos sexuales, estaba claro que se los habían extirpado. Miró su cara y vio que también habían quitado parte de la carne del rostro. Los labios habían desaparecido, y parecía sonreír continuamente a través del rasgado tejido de su cara, donde podían verse todos los dientes. Tirano, dijo Barry en voz baja. Jill lo miró, y vio que observaba ceñudo la pantalla del ordenador que estaba conectado al tubo de cristal mediante numerosos cables. Jill miró de nuevo al tirano y se sintió asaltada por una mezcla de pena y asco. Fuese lo que fuese en aquel momento, antes había sido un hombre, y un hombre ya lo había convertido en un horror de pesadilla. No podemos dejar esto así, dijo en voz baja, y Barry asintió. Se reunió con él delante de la pantalla del ordenador y estudió con detenimiento las decenas de botones e interruptores. Tenía que haber algo que acabara con la vida de aquello. Era lo menos que se merecía.
Había una hilera de 6 interruptores rojos en la parte baja de los controles. Barry pulsó uno de ellos. No pareció ocurrir nada. Él la miró, y ella se encogió de hombros, asintiendo con la cabeza para indicarle que continuara. Barry utilizó el dorso de la mano para pulsarlos todos a la vez. Se oyó un repentino golpe sordo. Ambos se giraron en redondo, justo a tiempo para ver cómo el tirano retiraba el brazo y luego golpeaba de nuevo el cristal del tubo. Unas grietas aparecieron en el lugar del impacto, aunque el cristal parecía tener un grosor de varios centímetros. ¡Ah! ¡Mierda! Barry agarró a Gil por el brazo mientras la criatura retiraba sus ensangrentados nudillos del cristal para golpearlo por tercera vez. ¡Corre! Ambos comenzaron a correr, y Gil deseó con todas sus fuerzas que hubieran dejado tranquila a aquella bestia mientras el pánico invadía todo su cuerpo. Barry aplastó con su mano el botón de apertura de la puerta, que se deslizó hacia un lado justo en el mismo momento que detrás de ellos se oía el ruido del cristal que finalmente se rompía. Cruzaron atropelladamente la puerta, completamente aterrorizados, y mientras Barry pulsaba de nuevo el botón de la puerta, se dieron cuenta de que Wesker había desaparecido. Wesker caminó trastabillando hacia el cuarto de generadores, con la cabeza latiéndole y sintiendo las piernas como algo lejano y débil. Notaba que iba a vomitar en cualquier momento. Maldito Barry. Se habían llevado su pistola. Había recuperado el sentido mientras ellos entraban en el laboratorio, y había aprovechado para arrastrarse hasta el ascensor, maldiciéndolos a ambos, maldiciendo a Umbrella por crear tal follón y maldiciéndose a sí mismo por no haber matado simplemente a todos los Stars cuando había tenido la ocasión. Esto no ha acabado todavía. Aún tengo el control. Este es mi juego. La maleta con las muestras se había quedado en el laboratorio, y probablemente aquellos idiotas ya la estaban destruyendo. Y también al tirano. Aquella magnífica criatura, indefensa sin sus inyecciones de adrenalina, muerta. Dispararían contra su dormido corazón y moriría sin haber probado jamás el sabor del combate. Wesker llegó hasta la puerta del cuarto de generadores y se apoyó en ella mientras intentaba recuperar el aliento. La sangre le golpeaba en los oídos. Sacudió la cabeza para intentar aclarar la extraña niebla que le cubría los ojos y que se había sentado en su cerebro. Ya no tenía las muestras de tejidos, pero todavía podía cumplir la misión. Era importante, era muy importante que cumpliera la misión. Se trataba de control, y el control era su especialidad. Sistema de autodestrucción. Cuidado con los monos. Los Ma-1, tenía que tener cuidado con los Ma-1. Wesker abrió la puerta y se lanzó adelante. El suelo parecía muy lejano y muy cercano a la vez. Las máquinas le siseaban, y chirriaban y bufaban en el aire caliente y aceitoso. Su mano encontró la barandilla y la utilizó para impulsarse hacia la parte trasera del cuarto de generadores, intentando correr pero descubriendo que sus piernas no estaban interesadas en obedecerle. Una garra salió disparada desde arriba y le arrancó un trozo de cuero cabelludo. Sintió un líquido tibio correr por su nuca y bajar hasta la espalda. Siguió avanzando a tropezones, pero el dolor que sentía en la cabeza se hizo mucho más agudo e intenso. Se llevaron mi pistola, los estúpidos majaderos se llevaron mi pistola. Llegó a la puerta y, en el momento que logró abrirla, algo pesado lo golpeó en la espalda y lo tiró de bruces hacia la siguiente habitación. Cayó sobre el frío suelo de metal y un aullido penetrante desgarró el aire junto a su oído. Unas gruesas garras perforaron la piel de su espalda. Wesker manoteó para librarse del ser sonriente y aullante que intentaba matarlo. Golpeó a la criatura con toda la fuerza que pudo, clavándole el canto de la mano en la garganta. El mono se retiró de un salto y trepó de nuevo al techo. Wesker se puso de pie y avanzó trastabillando, con nuevas oleadas de dolor y náusea recorriendo su cuerpo. El aire estaba demasiado caliente, las turbinas resonaban demasiado altas e insistentes en su frenesí giratorio. Pero al fin pudo ver la puerta que llevaba al lugar donde podría dar cumplimiento a su misión. Todos los Stars muertos, despedazados en el aire mientras yo escapó, mientras huyó convertido en un hombre rico. Abrió la puerta de golpe y se acercó a la pequeña pantalla brillante que estaba en la parte trasera de la estancia.
Allí había más tranquilidad, hacía más fresco. Las enormes máquinas que llenaban el lugar zumbaban suavemente, y su propósito era completamente diferente a las que había fuera. Las máquinas de aquel lugar lo ayudarían a recuperar el control. El ruido procedente de la puerta abierta a su espalda le pareció muy lejano cuando llegó hasta la pantalla. Sintió los dedos adormecidos mientras comenzaba a tocar las teclas. Encontró las teclas que necesitaba, y el código se desparramó en letras verdes por la pantalla después de solo unos cuantos errores. Una voz sensual y tranquila le informó de que la cuenta atrás comenzaría en 30 segundos. Todavía aturdido, intentó recordar cómo se ponía en marcha el reloj. El sistema de autodestrucción se pondría en marcha automáticamente en 5 minutos, pero él tenía que reprogramarlo, tenía que conseguir tiempo para volver a orientarse y poder llegar al exterior. Algo chilló detrás de él. Wesker se dio la vuelta, confuso, y vio a 4 de los monos mutantes que corrían hacia él y se abalanzaban con sus garras abiertas. Un dolor terrible subió desde sus piernas y se desplomó, cayendo al duro suelo de metal. Esto no puede estar ocurriendo. Una de las criaturas se puso sobre su pecho de un salto y, de repente, Wesker apenas pudo respirar, ni siquiera pudo alzar sus débiles brazos para echarlo a un lado. Otro le desgarró la pierna izquierda, arrancando un grueso trozo de carne con su garra. La tercera y la cuarta criatura aullaron de alegría alrededor de él. Como niños malvados y siniestros, levantando las garras mientras saltaban sobre sus patas rechonchas. Sintió los ojos cubiertos de sangre y el mundo comenzó a dar vueltas, y los aullidos y los siseos aumentaron hasta un nivel ensordecedor, y ardiente calor y su mente. Ha llegado el tirano. Wesker pudo sentir su presencia, la presencia vasta y poderosa de algo que lo rodeaba. Sonrió a pesar del dolor que sentía y buscó la presencia a través de la roja neblina de su reducida visión, deseando más que nada en el mundo ver cómo causaba una matanza entre sus atacantes en una maravilla de movimientos perfectos. Pero solo pudo distinguir una inmensa sombra que parecía cubrirlo por entero, incluso pasar a través de él, y solo pudo imaginarse que el magnífico y poderoso guerrero se agachaba para alejarlo de sus torturadores. Yo tengo el control. Quiero ver. La oscuridad le arrebató todas sus esperanzas, y Wesker no volvió a pensar en nada más. Stars equipo Alpha, equipo Bravo, cualquiera. Si no podéis responder, intentad hacerme una señal. Me estoy quedando sin combustible. ¿Me recibís? Aquí Brad. Repito, Stars equipo Alpha, equipo Bravo. Rebecca apretó el botón de comunicaciones y habló con rapidez. Brad. Hay un helipuerto al lado de la mansión Spencer. Tienes que llegar al helipuerto. Brad, adelante. Rebecca oyó un agudo pitido de la estática y algo parecido a la palabra recibido, pero no oyó el resto. ¿Qué había dicho? ¿Recibido? ¿O me has recibido? No tenía forma de saberlo. Frustrada y preocupada, Rebecca agarró con fuerza el aparato de radio, con la esperanza de que Brad la hubiera oído. De repente, el agudo clamor de una alarma resonó en la silenciosa estancia a través de algún altavoz oculto en el techo. Rebecca dio un salto por la sorpresa y miró alrededor confundida por completo. Oyó un leve zumbido procedente del interior de la puerta que llevaba al helipuerto y se acercó apresuradamente a ella. Agarró el pomo y lo hizo girar. Esta vez, la puerta se abrió. Una fría voz femenina comenzó a hablar de forma lenta y clara, audible incluso por encima de la varaunda causada por la estridente alarma. El sistema de autodestrucción ha sido activado. Todo el personal debe evacuar la zona inmediatamente o comenzar el proceso de desactivación. Disponen de 5 minutos. El sistema de autodestrucción ha sido activado. Rebecca se quedó de pie en mitad del umbral de la puerta abierta mientras el mensaje se repetía, vigilando el hueco de la escalera al tiempo que sentía que su sangre corría cada vez más deprisa y esperaba que Chris apareciera, procedente de los niveles inferiores. Se había marchado hacía muy pocos minutos, pero ya se les había acabado el tiempo.